Gracias, Señor. Aleluya. Buenos días, iglesia. Bendiciones. Un abrazo en Cristo. Disculpen la demora. Tuvimos un inconveniente para comenzar, pero aquí estamos dándole gracias a Dios por este tiempo. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, tú eres el Dios de toda gracia y lo llenas todo por completo, Padre. Gracias, Señor, por cada familia que está congregada, Señor, virtualmente. Gracias, Señor, tú tienes el poder para llegar a esos corazones, llenarlos, transformarlos, llenarlos de esperanza, de vida, porque tu palabra no está presa, Señor. Tu palabra corre, Señor, y cumple el propósito para lo cual tú la enviaste, Padre. Gracias, Señor, porque hemos conocido la verdad y esa verdad nos ha hecho libres, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por tu palabra que lo llena todo por completo en nuestros corazones. Gracias por las personas, Señor, que van a oír este mensaje. Señor, y por las que están conectadas. Queremos adorarte, queremos buscarte con todo nuestro corazón, Señor, porque en ti está la esperanza verdadera, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos ciñes de poder y tú eres el que ciñes de poder a una iglesia, Señor, que necesita de ti, Señor, que espera en ti, Padre. Gracias, Señor, porque como Abraham, Señor, que creyó, Señor, que creyó en esperanza contra esperanza, Señor, así nosotros nos fortalecemos hoy en la fe, Señor, nos fortalecemos en la palabra, nos fortalecemos en Cristo, Señor, para darte el honor en todo, para honrarte, para bendecirte, para proclamar que tú eres el Señor de nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, buenos días. Hoy es el último domingo del año. Y la dirección que nosotros como pastores hemos recibido de parte del Señor para Visión, Vida y Poder es prepararnos para entregar un año y para comenzar otro, para comenzar un 2021 en la dirección que el Señor nos da, porque nosotros estamos bajo esa nube que nos guía de día y de noche. Y esperamos que todos estén muy atentos, conectados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en esa conexión hallamos dirección, en esa conexión hallamos vida. Y estamos llevando una serie que el Señor nos ha direccionado y la serie se llama ¿Qué impide tu crecimiento? Porque nada ni nadie puede impedir nuestro crecimiento. La introducción que dimos a este tema abordábamos cómo el Señor tiene crecimiento para nosotros, nos dio la vida para crecer. Hablábamos de que lo que está vivo crece y antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero por su gran amor el Señor nos dio vida y nos dio vida para crecer, no para decrecer. Todo lo que quiere venir a devorarnos, las circunstancias que se han levantado, que quieren venir para devorarnos, para hacernos desistir, nada de eso puede impedir el crecimiento de nosotros. Y esa es la óptica que nosotros debemos tener, porque todo lo que se ha levantado es muy fuerte y viene contra nosotros a golpear, pero nosotros estamos establecidos en Cristo y no caemos, no nos derrumbamos, no desmayamos, porque estamos establecidos sobre la roca que es Cristo. Y también veíamos cómo el Señor ha declarado palabra de crecimiento desde Génesis. Y el Señor nos ha dado a nosotros promesa, nos ha dado promesa de crecimiento y aquí estamos por la gracia del Señor firmes en la fe. Hace 8 días, perdón, dejo esto acá.
Hace 8 días me propuse abordar un tema que impide que nosotros crezcamos, y es el desánimo. El desánimo impide el crecimiento espiritual, y Satanás se va a levantar con desánimo para impedir que nosotros crezcamos, porque si nosotros crecemos espiritualmente, todo en lo natural, en este mundo de lo natural en nosotros va a crecer. Acordémonos que la palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, las demás cosas, dice que nos serán ¿qué? Añadidas, dice la palabra. Así que si nosotros buscamos primeramente lo espiritual, si buscamos primeramente crecer espiritualmente todos los días de nuestra vida, y no de crecer, sino crecer, entonces todas las demás cosas, todo lo que tiene que ver con este mundo aquí en lo natural, va a crecer por principio bíblico. Entonces el desánimo es algo que quiere impedir que nosotros crezcamos. Hemos hablado del temor, de cómo el temor viene a impedir nuestro crecimiento espiritual. Hablamos de la pereza, cómo la pereza quiere venir a impedir nuestro crecimiento espiritual. Y hay un tema maravilloso que vamos a comenzar a abordar desde hoy, porque es un tema que vamos a seguir trabajando. Es un tema amplio, muy amplio, lo que es el desánimo. Y bueno, quiero decirles que yo tenía ayer trazada una enseñanza, pero a eso de las 2, 3 de la mañana de esta madrugada, domingo, me desperté y comencé a orar. Y quiero decirles que escuché la voz del Señor que me sorprendió tremendamente, porque hizo que hoy tuviera que trazar una enseñanza con lo que el Señor me habló esta madrugada. Fue maravilloso. Y oigo la voz del Señor que me dice: no saber para dónde vamos. Y el Señor me dijo que lo que impedía el crecimiento de una persona, espiritualmente hablando, realmente es no saber para dónde vamos. Me dijo el Señor, oí la voz del Señor: no saber para dónde vamos. Quedé muy sorprendida, porque está conectado con el desánimo, porque cuando nosotros no sabemos para dónde vamos, indiscutiblemente va a venir el desánimo en nuestras vidas. Y creo que es el factor determinante por encima de muchos factores que vienen a producir el desánimo en nosotros. Pero realmente no saber para dónde vamos, creo que es la raíz de nuestro desánimo. Cuando el desánimo llega, porque hay otros factores, pero el factor predominante, que el Señor no se equivoca cuando nos habla, es no saber para dónde vamos. Me dijo la voz del Señor. ¿Qué me impactó de esta declaración? Yo realmente lo hubiera trazado de otra manera. Por ejemplo, yo hubiera dicho no saber a dónde llegar. Pero el Señor me dijo no saber para dónde vamos. ¿Y qué me gusta de esta declaración que el Señor me dio? Que está en plural. No saber para dónde vamos, me dijo el Señor. Y ese vamos es plural, no es singular, sino que es plural. Y al hablar de una pluralidad, eso implica, primero, al Señor. Segundo, mi vida. Y tercero, la iglesia. Hay personas que conciben al Señor sin el cuerpo. Y eso es como concebir una cabeza sin un cuerpo. Y quiero decirles que en este tiempo de confinamiento, eso está pululando. Personas que tienen al Señor, pero solo la cabeza, pero no tienen el cuerpo, no están en el cuerpo, no son el cuerpo del Señor. Y realmente me ha impactado. He tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que profesan al Señor, profesan la Biblia, y les he preguntado
¿y dónde te congregas? ¿Cuál es tu iglesia? No, yo no me congrego, yo tengo iglesia, y tienen su propia teología con respecto a la iglesia. Esto es absolutamente increíble. Increíble. Esas personas, al no tener iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra, establecido por Dios mismo, no saben para dónde van. No saben para dónde van. Esas personas creen saber para dónde van, pero en realidad no saben para dónde van, porque vamos que me dijo el Señor es una pluralidad. El Señor, yo y mi iglesia, la iglesia, donde el Señor nos planta como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que damos fruto en el tiempo de Dios. Nuestra hoja no cae y todo lo que hacemos que prospera. Así que en este tiempo de virtualidad va a pulular la gente que se está congregando virtualmente, pero que no tienen iglesia, que no tienen identidad. Y yo creo que esta clase de personas son las que no saben para dónde van. En cualquier momento de la vida, en cualquier momento, por cualquier circunstancia, son personas que van a ser muy vulnerables al desánimo, porque Dios nos hizo para no estar solos. Por eso dejó establecida la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Allí en la iglesia tenemos pastores, tenemos hermanos, tenemos líderes. Y es allí donde el Señor nos va a direccionar en ese ir. Por eso el Señor me dijo, no saber para dónde vamos. Es la raíz de la causa del desánimo. No saber para dónde vamos. Y hoy voy a hacer una introducción con respecto a este tema del desánimo. Y quiero abordar algunos personajes bíblicos que ciertamente sabían para dónde iban, porque en ellos estaba la pluralidad. ¿Y cuál era la pluralidad? Dios, ellos y sus familias. Recordemos que cuando tras la muerte, la resurrección, la ascensión, la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, quedó establecida la iglesia, quedó establecido el cuerpo de Cristo en la tierra. Jesucristo es la cabeza, Él es nuestro pastor y nosotros somos la iglesia, somos su cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos una iglesia local que funciona, que opera como el cuerpo de Cristo. Nadie debe estar sin visión espiritual en esta tierra. Y la visión espiritual viene por pertenecer, en un sentido de pertenencia, de iglesia local. Hay mucho hijo de Dios solito, sin pastor, sin iglesia, y ahora sí que está pululando. Entonces, me alegra saber que no es tu caso, que tú tienes una iglesia, que tienes identidad con un pastor, que sabes que perteneces al cuerpo de Cristo, que nos reunimos como hermanos y que aquí estamos firmes en la fe por gracia del Señor. Entonces, ¿qué impide tu crecimiento? Dijo el Señor, no saber para dónde vamos. Amén. ¿Para dónde vamos? No es saber para dónde voy en un sentido de pluralidad, sino para dónde vamos, me dijo el Señor. Dios no se equivoca. Me puse a analizar esa expresión que escuché del Señor. Créanme que me desperté, comencé a pensar, a meditar en la enseñanza de esta mañana y tenía trazado otro tema, pero de repente irrumpió la voz de Dios y me dice no saber para dónde vamos. Esto me impactó muchísimo. Sé que es palabra de Dios para nosotros, para la iglesia, para tu vida, para tu familia. Así que vamos a estar atentos a la enseñanza. Voy a abordar 3 personajes bíblicos que ciertamente sabían para dónde iban y el punto es ¿por qué sabían para dónde iban? Porque tenían al Señor, y porque es el Señor el que nos direcciona, recíbeme esto, Sofía. Es el Señor el que nos direcciona
Y vamos a Génesis. Vamos a Génesis. Me gustó Génesis y esta madrugada cuando meditaba en lo que el Señor me había dicho, me llegó inmediatamente, quiero decirle que me llegó esta cita bíblica, me llegó Génesis 12:5. Vamos a ir a Génesis 12:5 y allí encontramos a Abraham. Génesis 12:5 y allí encontramos a Abraham. Aleluya, Padre, gracias. Génesis 12:5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aleluya. Impresionante esta declaración. Dice la escritura que salieron en una pluralidad para ir a tierra de Canaán, y dice la escritura que a tierra de Canaán llegaron. Entonces es una expresión donde evidentemente podemos confirmar que cuando Abraham salió de Harán, sabía para dónde iba. Amén. Sabía para dónde iba. ¿Y por qué sabía para dónde iba? Porque el Señor era el que le había dado la dirección. Si nosotros comenzamos con Génesis 12:1, dice la escritura: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermoso, qué hermoso. Dice que se fue Abraham como Jehová le dijo. Fíjate que él salió, se fue, pero ¿cómo? Como el Señor le había dicho. Por eso esa expresión, no saber para dónde vamos, necesariamente involucra al Señor. El Señor no quiere que nosotros vayamos, salgamos sin Él. Y cuando nosotros salimos sin Él, es porque lo estamos haciendo a nuestra manera. ¿Qué es lo que nos garantiza que nosotros vamos a llegar a donde nos hemos propuesto llegar? El Señor. Realmente el factor determinante es el Señor. Por eso, cuando nosotros estamos establecidos en la voz que el Señor nos ha dado, en la palabra que el Señor nos ha dado, en la dirección que Él nos ha dado, nosotros tenemos la seguridad, tenemos la convicción, tenemos la fe, tenemos la certeza de lo que estamos esperando, tenemos la convicción de lo que no vemos que vamos a llegar. Y esa es el arma más contundente contra el desánimo. El Señor, tener la palabra que Él nos ha dado. Él nos ha dado palabra y eso era lo que Abraham tenía. Entonces se fue Abraham como Jehová que le dijo, porque el Señor le había dicho que partiera. ¿Qué le dijo el Señor? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Entonces salió Abraham, dice la escritura, como Jehová que le dijo. Aleluya, él sabía para dónde iba. Entonces Abraham sabía para dónde iba por dirección de Dios. Es un saber en Dios, es un saber por la palabra, es un saber por el testimonio que el Espíritu Santo nos da. No es en nosotros mismos, sino que la fuente es el Señor. El Espíritu Santo nos fue dado para dirigirnos, para direccionarnos. Y esa debe ser nuestra confianza, es el testimonio que el Espíritu Santo nos da. Entonces dice que Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán y que tomó a Abraham a Sarai su mujer, a Lot.
y tomó todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra ¿de qué? De Canaán. Y llegaron a tierra ¿de qué? De Canaán. ¿Y por qué llegaron a tierra de Canaán? Porque era lo que el Señor le había dicho a Abraham. Fue en esa salida de Abraham, el Señor lo direccionó, ¿le dio qué? Le dio la dirección. El Espíritu Santo le estaba dando dirección y llegaron ciertamente a Canaán. Gloria a Dios. Este es un ejemplo de un personaje bíblico que salió para llegar a donde el Señor le había dicho. Por eso no saber para dónde vamos es importante en esta mañana meditar. Vamos con otro personaje que sabía para dónde iba y está Nehemías. Hay muchos, pero si nosotros vamos, tomé 3 y vamos al libro de Nehemías. Aleluya. Vamos a Nehemías. Y aquí encontramos en Nehemías también un personaje bíblico que sabía para dónde iba. Dice la escritura en Nehemías, el capítulo 1, que Nehemías estaba en Susa, capital del reino. Dice la escritura que vino uno de sus hermanos con algunos hombres de Judá y Nehemías les preguntó por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y preguntó por ellos, por los que estaban en Jerusalén. Dice en el versículo 3 del capítulo 1, ellos me dijeron: el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Esta fue la información que le llegó a Nehemías estando él en Susa. Dice que cuando Nehemías oyó estas palabras se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y ahí encontramos la oración que hace Nehemías al Señor. En el versículo 11 le dice Nehemías al Señor: te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre, porque dice que Nehemías servía de copero al rey. Fue puesto en el corazón de Nehemías una visión. Dios le puso la visión de ir y reconstruir, de ir a Jerusalén y reconstruir el muro de la ciudad que estaba destruido, y todos los habitantes, los que habían quedado allí, estaban muy mal. Esto tocó profundamente el corazón de Nehemías, pero aquí encontramos un hombre que ciertamente indagó a Dios, que ciertamente oró a Dios, que ciertamente buscó a Dios y que encontró esa razón para ir a Jerusalén. Nehemías es un ejemplo de un hombre que sabía para dónde iba. Entonces dice que él entró delante del rey y el rey le pregunta que por qué está triste, y Nehemías les pone la razón de su tristeza y le dice que cómo no iba a estar triste si la casa de su padre estaba completamente destruida. Le habló de quebranto de corazón y Nehemías le dice: viva el rey, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Y el rey le dice: ¿qué cosa pides? Entonces él dice que oró al Dios de los cielos y le respondió. Se estaba
se estaba apoyando en Dios. Fíjate que Nehemías quería ir a esa ciudad, Jerusalén, pero siempre consultando a Dios. Siempre la fuente era Dios. Por eso es el vamos en ese plural. Dice, si le place al rey y tu siervo haya gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Aleluya. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada junto a él, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey que enviarme. Después que yo le indiqué las fechas, le dije además al rey, si al rey le place que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que se me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela de la casa, para el muro de la ciudad y para la casa en que yo estaré. Y dice la palabra, y me lo concedió el rey. ¿Por qué? Porque la benéfica mano de mi Dios estaba sobre mí. Y aquí encontramos un hombre que más adelante vamos a tocar muchos aspectos que vinieron a él para desanimarlo, para desanimar ese equipo de trabajo que tenía Nehemías, pero que nada lo pudo desanimar, nada. ¿Por qué? Porque Nehemías sabía para dónde iba. Porque Nehemías era un hombre que podía decir, yo sé para dónde vamos. ¿Por qué ese vamos? Porque él había recibido palabra del Señor, porque Nehemías no estaba solo. Porque siempre cuando Dios nos habla de unir, nos habla no solos. Dios nos habla en comunidad. El Señor no planea con nosotros a solas. El Señor siempre planea con nosotros en comunidad, a nivel de iglesia. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una identidad a nivel de iglesia. Hay una frase que dice solito no, porque solito en cualquier momento vienen tempestades, vienen olas furiosas contra nosotros, y allí es donde el desánimo va a venir con toda sobre nosotros para hacernos desmayar, para que nosotros tiremos la toalla. Pero cuando nosotros estamos con el Señor, cuando nosotros tenemos equipos de trabajo, cuando nosotros planeamos a nivel de iglesia, cuando esa planeación viene de parte del Señor, viene por voz de Dios, viene por dirección de Dios, nos vamos a encontrar en una unidad de espíritu. Estamos en unión vital con Cristo, estamos en unión vital con nuestros hermanos, no estamos solos. Por lo tanto, iglesia, podemos decir que sabemos para dónde vamos, porque no estamos solos, porque Dios no nos va a llevar a planear solos. Y esto oro para que lo podamos entender a cabalidad. Y aquí encontramos un Nehemías que dice que Dios le había concedido lo que le había pedido al rey. ¿Por qué? Porque la benéfica mano de Dios estaba sobre él. Y yo quiero decirte que Dios nos va a conceder todo lo que Él nos ha prometido que va a hacer con nosotros, porque su mano está sobre nosotros, porque nosotros como iglesia tenemos palabra profética, porque nosotros como iglesia tenemos voz de Dios, tenemos dirección de Dios, porque no estamos solos, porque como iglesia sabemos para dónde vamos. Y cuando vienen todas estas circunstancias a tragarnos, a devorarnos, a desanimarnos, a provocar que nosotros tiremos la toalla, tú te levantas a decir, sabemos para dónde vamos. Sabe que esta voz de Dios que vino en la madrugada, que escuché del Señor, produjo mucha fortaleza, mucho ánimo, porque Él es el que nos anima. Cuando yo escuché al Señor decirme, cuando yo escuché al Señor que me dijo no saber para dónde vamos, lo primero que yo me pregunté, Señor, ¿sabemos para dónde vamos? Y con regocijo, me regocijé grandemente, porque como iglesia sí sabemos para dónde vamos. El Señor nos ha dado una visión, nos ha entregado una misión, y nosotros sabemos para dónde vamos. Esto produce un ánimo que solo el Señor nos puede dar.
porque ciertamente el desánimo quiere venir a tragarnos, a devorarnos, pero nosotros sabemos para dónde vamos. Iglesia, y me regocijé grandemente en el Señor, miré al cielo y le dije, Señor, gracias, porque sabemos para dónde vamos, en plural. No, yo sé para dónde voy, sino que a nivel de iglesia sabemos para dónde vamos. Y yo espero que estas palabras ministren a tu corazón. El Señor nos ha dicho, os he dicho que os bendeciré y os multiplicaré. Y eso es una palabra contundente de parte del Señor. Nosotros sabemos para dónde vamos. Aleluya. Y la benéfica mano del Señor estaba sobre Jeremías, sobre Nehemías. Más adelante, en Nehemías el capítulo 6, el versículo 15, dice la palabra, fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul. En 52 días duró la misión de Nehemías, en ese saber para dónde iba. Dice que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Porque más adelante yo quiero que miremos algunos aspectos que vinieron a la vida de Nehemías y a su equipo de trabajo para desanimarlos, para que no terminaran el muro. Pero ellos sabían para dónde iban, porque habían recibido voz de Dios. Por eso es que a nosotros nada nos puede desanimar. Si tú sabes para dónde vas, porque tienes una iglesia local, porque tienes una visión de Dios, no una visión de hombre. Si tú buscas primeramente tu crecimiento espiritual, todas las demás cosas te van a ser añadidas. Y nosotros, yo sé que no es fácil planear, pero yo los invito para que planeemos para el 2021, porque el Señor está con nosotros, porque nosotros no estamos solos, porque Él nos ha dicho, os he dicho que os bendeciré y os multiplicaré, porque nos ha dado una visión, porque nos ha dado una promesa, porque tú tienes una iglesia local, porque tienes pastores, porque estás en unión vital con el cuerpo de Cristo, porque tú no eres un miembro aislado, y de esta manera no vas a llegar a ninguna parte. Nadie llega a ninguna parte, nada nos puede garantizar llegar a donde nosotros mismos nos hemos trazado metas, y ya quedó demostrado. Cuando vino el COVID, cayeron muchos proyectos, pero sabe que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¿No dice la Escritura que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre? ¿No dice la Escritura que no busquemos las cosas de la tierra, sino que busquemos las cosas de arriba? Y el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Así que nuestros proyectos no van a caer. Y los animo, iglesia, para que entremos planeando el 2021, porque estamos establecidos en Cristo sobre la roca, porque Él es el que nos ha dado dirección divina. Por eso nosotros podemos decir, sabemos para dónde vamos. Y yo anhelo que allí tú en tu casa, juntamente con nosotros, los pastores, tú puedas decir gracias, Señor, porque sabemos para dónde vamos. Y te invito para que en esta hora, cerrando tus ojos, allí cierres tus ojos, y si el desánimo ha querido venir a tu corazón, tú puedas decir en esta mañana, Señor, gracias porque sabemos para dónde vamos. Aleluya, Señor, gracias por la iglesia. Gracias, Señor, porque como cuerpo de Cristo, Señor, como cabeza que eres tú, Señor, el pastor de pastores, que aunque no te vemos, eres el Dios invisible pero más real. Podemos decir con convicción de corazón que sabemos para dónde vamos. Y te invito para que te despojes del desánimo, porque ciertamente a nuestra iglesia, Visión, Vida y Poder, han acontecido cosas que han venido a tragarnos para desanimarnos. Y ustedes saben de qué cosas estoy hablando. Y el desánimo quiere venir
para devorarnos, pero mayor es Dios que nos da palabra de aliento, que nos dice, sabemos para dónde vamos. Yo le doy tantas gracias a Dios por esta palabra que oí del Señor en esta mañana, porque cuando sabemos para dónde vamos, iglesia, el desánimo no nos puede tragar. Fuera el desánimo, sabemos para dónde vamos. Y dice la escritura que el muro fue terminado a los 52 días y que cuando lo oyeron todos los enemigos temieron a Dios y reconocieron que esa obra había sido hecha por mano de Dios. Y yo te digo, todo lo que ha querido venir a devorarnos, nuestros enemigos, satanistas, brujos, hechiceros y todo lo que puedan estar, todo lo que el diablo pueda planear contra nosotros, todo eso va a ser humillado, porque mayor es Dios y nosotros nos vamos a levantar y muchos de esos enemigos que se levantan contra nosotros van a reconocer que ciertamente por mano de Dios esta visión corre, por mano de Dios nuestra misión, que es evangelizar familias con la promesa y conectarlas a la visión de la iglesia, van a reconocer que eso corre porque Dios lo va a hacer, porque Él es el que nos da la dirección, porque Él es el que nos dice, sabemos para dónde vamos. Aleluya. Esta es palabra de Dios para la iglesia. Un último caso, Esther. Me gusta Esther y la escogí. Está después de Nehemías, porque a Esther se le encomendó una misión. Y la misión era interceder ante el rey por el pueblo. Había salido un decreto de exterminar a los judíos que estaban en Susa, y había salido un decreto para exterminarlos, pero a Esther se le encomendó la misión de entrar donde estaba el rey para interceder delante del rey por el pueblo. Entonces el decreto era: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que hay una ley que condena a muerte a cualquier hombre o mujer que entre sin haber sido llamado al patio interior para ver al rey, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro y le perdone la vida. Este era un decreto de que cualquier persona que entrara a ver al rey sin que el rey lo hubiera llamado, moría. Y Esther se vio confrontada con ese decreto, porque Mardoqueo le estaba pidiendo a la reina Esther que entrara delante del rey para interceder por el pueblo. Y la reina sabía que ella debía llegar hasta donde estaba el rey. Ella sabía para dónde iba y no estaba sola, porque el Señor estaba en este asunto. Y dice que la reina dijo en el capítulo 4, el versículo 15, dice: entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, porque Mardoqueo había mandado la petición de que ella entrara para que no fueran exterminados. Y ella dice que le respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Fíjate que esto es un asunto de pluralidad. Ella no estaba sola, estaba Mardoqueo. Y sobre todas las cosas estaba el Señor sobre el pueblo, porque habían mandado exterminar el pueblo. Pero fíjate que esto es un asunto de que ella podía decir: sabemos para dónde vamos. Ella no estaba sola. Entonces ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos. Maravillosa la pluralidad. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, pero me encanta la expresión de ella: y si muero, que muera, y si perezco, que perezca. Y esta es la tenacidad de saber para dónde vamos. Aún decimos: vamos, Señor, y si perecemos,
que perezcamos, pero esta es la osadía que el Señor nos da a nosotros como iglesia. Este es el glorioso poder de Cristo fortaleciendo la iglesia. Vamos para lo que el Señor nos ha dicho que va a hacer con nosotros. No desmayamos, no nos desanimamos, porque tenemos voz de Dios, porque tú planeas espiritualmente. Primero, planeas espiritualmente y todas las demás cosas nos van a ser añadidas, dice el Señor. Pero nosotros buscamos los intereses de Cristo. Cuando nosotros buscamos los intereses de Cristo, sabemos para dónde vamos. Si tú estás buscando únicamente intereses personales, tú no puedes decir, sabemos para dónde vamos. La expresión que tú puedes decir es, yo sé para dónde voy. Pero ¿cómo vas sin Cristo? Sin dirección de Cristo, sin iglesia, sin comunidad. Todo en el Señor es pluralidad. Y aquí encontramos una mujer que dijo, y si perezco, que perezca. Y dice que en el capítulo 5, dice que cuando el rey vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella entró, la miró complacido. ¿Cómo la miró? Complacido. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor estaba sobre Esther. Y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Impresionante. Esther podía decir, sabemos para dónde vamos. A ver al rey. Entonces se acercó Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther respondió, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que le tengo preparado. Y dijo el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Y bueno, esto es toda una historia que contar, pero solamente quiero darles un enfoque de que Esther podía decir, sabemos para dónde vamos, y ciertamente ella sabía para dónde iba, y ciertamente ella dijo, y si perezca, que perezca, pero el Señor estaba con ella, el Señor estaba con el pueblo, el Señor estaba con Mardoqueo, el Señor estaba con su pueblo redimido, el Señor estaba con ellos no estaban solos. Por eso es que podemos encontrar esta osadía en la que operaron estos hombres que aún decían, y si perezco, que perezca. Y son ejemplos de personajes bíblicos, y ahora el Señor nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, proseguimos a la meta, iglesia, al premio del supremo llamamiento en Dios, que está en Cristo. Por eso hoy los invito para que no permitamos el desánimo, a pesar de todo lo que nos ha acontecido, que ha dolido profundamente nuestro corazón. Ha dolido profundamente nuestro corazón, porque hemos tenido pérdidas. Y las pérdidas de cosas se superan, pero las pérdidas de personas son dolorosas, pero el Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros, el Señor nos ha dado palabra, nos ha dado dirección. Quiero terminar con algo que vino a mi mente, y es un ejemplo de un hombre. Yo no sé si fue un hombre en Cristo, porque no lo sé, pero es un ejemplo reciente de un hombre que sabía para dónde iba, de un hombre que aunque estaba preso, sabía que afuera lo estaban esperando multitudes, y fue Nelson Mandela. Y es un ejemplo impresionante, y vino a mi mente de un hombre que recibió toda la fortaleza y que él no estaba solo, que lo esperaban multitudes afuera. Y el ejemplo de Nelson Mandela es una cosa impresionante.
tomé algunos apartes de un escrito que quiero leer y dice que el 11 de febrero de 1990 Nelson Mandela dejó la cárcel luego de 27 años de encierro. Dice que la reclusión de él fue con maltratos, con aislamiento y con dolor. Sin embargo, el líder sudafricano nunca buscó venganza y salió decidido a integrar y a construir una nación nueva. Indiscutiblemente sabía para dónde iba y no estaba solo, porque él sabía que las multitudes afuera lo estaban esperando. Cuando él estaba en libertad, él escribió: el confinamiento en aislamiento fue lo más duro de la vida en la prisión. Fue un hombre que estaba preso, pero que lo confinaron en aislamiento total. Y él escribió: el confinamiento en aislamiento fue lo más duro de la vida en prisión. Dice que no había principio ni final. Solo existía la mente de uno que puede llegar a traicionarte. Fueron las palabras literalmente que dio Nelson Mandela cuando salió de prisión. Pero me llamaba mucho la atención que él dijo que en ese confinamiento con aislamiento solo existía la mente de uno. Y él reconoció que esa mente podía llegar a traicionarlo. Y estas palabras me conmovieron. ¿Por qué me conmovieron, iglesia? Porque 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y dice la Escritura: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si Nelson Mandela, en prisión 27 años, en aislamiento total, reconoció que lo único que existía en esa prisión era la mente de él, y reconoció que esa mente podía llegar a traicionarlo. Y yo pensaba y yo decía: nosotros hemos estado en confinamiento, pero no en un aislamiento total, en una celda de 3x3, 27 años. Y yo decía: nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente que nos dio libertad. ¿No dice la palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Y nosotros tenemos la mente de Cristo, una mente que nunca nos va a traicionar, y eso es suficiente para que nosotros no le demos lugar al desánimo. Si este hombre, Nelson Mandela, reconoció al salir de la cárcel que lo único que existía en esa prisión era la mente de él, y logró reconocer que aún esa mente podía llegar a traicionarlo, pero no lo traicionó, y salió victorioso a luchar contra el apartheid 27 años después. Y nosotros tenemos la mente de Cristo y nos desanimamos y caemos y desmayamos y no estamos solos y queremos tirar la toalla. Teniendo la mente de Cristo, que no nos traiciona, nos levantamos contra todo desánimo, iglesia, para llegar a donde el Señor nos ha dicho en una pluralidad que vamos a llegar. Nada ni nadie nos puede hacer frente porque el Señor está con nosotros. Él es el mayor. Y como iglesia decimos: sabemos para dónde vamos, iglesia. Sabemos para dónde vamos. Y esto es suficiente para que nos fortalezcamos. Tenemos la mente de Cristo. Dijo Nelson Mandela: yo era un joven agresivo y arrogante. Mis 27 años de cárcel me hicieron comprender lo importante que es la tolerancia. No hay tiempo para la amargura.
sino para la acción, dijo este hombre cuando salió de la cárcel. No hay tiempo para la amargura, sino ¿para qué? Para la acción. Porque este hombre sabía para dónde iba, porque lo estaban esperando multitudes. No era un asunto solamente de él, sino sabía para dónde iba. Dice que el calabozo es el lugar idóneo. El calabozo para Nelson Mandela fue el lugar idóneo para conocerte a ti mismo. Yo no sé si este hombre tenía pensamientos de Dios, pero él dijo que ese confinamiento, ese aislamiento, ese calabozo fue el lugar donde él se conoció a sí mismo. Y yo creo que esto nos debe confrontar a nosotros tremendamente, tremendamente. Porque este es un tiempo para confrontarnos. Este es un tiempo para decir no al desánimo. Este es un tiempo para levantarnos. Porque el Señor ciertamente nos ha dicho para dónde ir. El calabozo es el lugar idóneo para conocerte a ti mismo. Te da la oportunidad de meditar y evolucionar espiritualmente. Crecimiento espiritual. Este hombre, no sé cuál era en realidad su doctrina, pero él dijo que ese lugar fue la oportunidad para meditar y evolucionar espiritualmente. Y cuando estaba en su prisión escribió una carta a su esposa Winnie y le dijo, esa fue la carta, esas palabras, cuando él dice que era un joven agresivo y arrogante, fue una carta que le envió a su esposa Winnie estando en prisión. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Intentó crecer en el sufrimiento, intentó crecer espiritualmente y su fortaleza era espiritual. Intentó crecer y educarse, estudiar en la cárcel. Me impactaba mucho, me impactó mucho que Nelson Mandela casi con 50 años fue convertido en un número. Los que lo recluyeron intentaron quitarle toda su identidad y lo convirtieron en el número 46,664, 46,664. Esa fue la identidad que le dieron a este hombre. Intentaron borrar su nombre y realmente lo que buscaron fue que la soledad lo enloqueciera. Por eso no solamente tuvo, Mandela tuvo un confinamiento, sino que lo aislaron. Fue aislado totalmente de las personas y realmente buscaron darle la identidad de un número y lo que buscaron fue que la soledad lo enloqueciera. La soledad lo enloqueciera. 27 años recluido en un cuarto de 3x3. Hoy ese cuarto donde él estuvo recluido es un sitio que es visitado. Es un sitio que es visitado porque bueno, realmente pues esto sucede en el mundo. Y para el año 1994 llegaron las elecciones y Mandela arrasó. Obtuvo el 63% de los votos y se convirtió en el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica. Él sabía para dónde iba. Dice la palabra, dice este escrito de él, he anhelado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan juntas y en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y espero lograr, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir, dijo Mandela. Realmente es un ejemplo aquí en lo natural impresionante, nos confronta, porque nosotros no hemos sufrido esto. Nosotros no hemos sufrido 27 años en prisión, en un confinamiento aislado donde nos han convertido en un número. Nuestra identidad está en Cristo, tenemos la palabra. ¿Qué me impacta? Me impacta que Nelson Mandela sabía que aunque él estaba en prisión, que aunque él estaba
privado de la libertad, que era un hombre que estaba en confinamiento, en aislamiento 27 años, él sabía que afuera lo estaban esperando multitudes. Y eso fue lo que a este hombre lo sostuvo, el saber que afuera lo estaban esperando multitudes. Lo fortaleció. A él lo fortalecían esas multitudes. Él sabía para dónde iban. Yo creo que él era uno de los que podía decir, sabemos para dónde vamos. Porque él sabía que afuera lo estaban esperando multitudes. Pero yo te digo una cosa, nosotros somos libres. Nosotros, la iglesia es libre, nosotros no estamos presos, nosotros estamos libres por la verdad que nosotros hemos conocido, a diferencia de este hombre. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y nosotros por esa verdad somos libres, tenemos los pensamientos de Cristo. Pero a diferencia de este hombre Mandela, nosotros nos están esperando multitudes que están en prisión. Nos están esperando multitudes que están confinadas, que están aisladas, que están muertas, como dice la palabra, en delitos y pecados. Esto para nosotros debe ser suficiente para fortalecernos y decir como iglesia, sabemos para dónde vamos. Tenemos una promesa, tenemos una misión, tenemos palabra que el Señor nos ha dado y afuera nos están esperando multitudes que están presas, que están agobiadas, que están en la mazmorra del diablo. Y yo me preguntaba y yo decía, Señor, esto es más que suficiente para no desmayar, para que a pesar de todo lo que ha venido sobre nosotros como iglesia, permanezcamos firmes en la fe, iglesia, sin desmayar. Para que nos levantemos a decir, sabemos para dónde vamos. Yo no sé si tú seas uno de los que solito digas, yo sé para dónde voy, de una manera orgullosa y arrogante. Necesitamos la iglesia. El Señor me dijo esta mañana, no saber para dónde vamos. Impresionante la palabra del Señor. Yo espero que tú te levantes juntamente con nosotros para decir, sabemos para dónde vamos. Llegará el tiempo donde comencemos a congregarnos en el lugar donde el Señor nos ha dado. Seguiremos con la virtualidad, porque fue algo que ya retomamos, entró. Pero tenemos una visión. Nelson Mandela tenía una visión. Abraham tenía una visión. Nehemías tenía una visión. Esther tenía una visión. Y el Señor a nosotros nos ha entregado una visión para las familias. Por eso nuestra declaración de visión dice familias en el ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Y esas familias son ahora familias que están presas. Son multitudes que nos están esperando, iglesia, para recibir libertad. Y yo quiero animarlos para retomar. No sé si has estado desanimado a tal punto de querer tirar la toalla, pero no es tiempo de que te apartes de la iglesia, no es tiempo de que comiences a caminar solito, no es tiempo de que abortes una visión para quizás andar sin visión o retomar otra, cuando tú no sabes si es la dirección que el Señor te está dando. Y yo te invito para que sigamos permaneciendo firmes en la fe, porque sabemos para dónde vamos. Y vamos a estar hablando del desánimo como algo que impide nuestro crecimiento espiritual. Y hoy hablamos del desánimo, de no saber para dónde vamos. Creo que es lo primordial. Cuando una persona no sabe para dónde va por dirección de Dios, entra en desánimo y no puede permanecer. Porque lo único que nos garantiza que vamos a llegar a donde el Señor nos ha dicho que vamos a llegar es la palabra de Dios, es la visión de Dios, es lo que permanece. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y nosotros, la gloria de nosotros, dice que es
que es como la sombra que pasa, como la neblina que se desvanece. Saben que hoy estamos aquí y de hecho la palabra dice que somos como la flor del campo que florece en la mañana, pero que en la tarde su lugar no la verá más. Y humanamente así es nuestra vida. Hoy estamos aquí, mañana quizás no, pero lo que siempre permanece para siempre es la palabra del Señor, es la visión que Él nos ha dado. Y quiero animar la iglesia en esta permanencia, en esta unidad de espíritu. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Él es el que nos garantiza que vamos a llegar donde Él nos ha dicho que llegaríamos, como Abraham, que salió para llegar a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. Aleluya, démosle gracias al Señor. Estamos orando y vamos a entrar con la fuerza que el Señor nos da al 2021. Y quiero animarte para que planees primeramente tu crecimiento espiritual. Y todo lo demás te va a ser dado por añadidura. Vamos a seguir trabajando y nos levantamos en el poder de Cristo para seguir. Padre, te damos gracias por este tiempo. Damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Padre, tú me has dicho esta madrugada que la fuente del desánimo es no saber para dónde vamos. Y me lo hablaste en una pluralidad. Y en esa pluralidad estás tú. En esa pluralidad estoy yo. Y en esa pluralidad, Señor, está la iglesia. Gracias, Señor, porque entendemos que somos el cuerpo de Cristo. Y que estamos en unión vital con Cristo, con el cuerpo. Y en esta mañana queremos darte las gracias porque estamos entregando, Señor, un 2020. Pero, Señor, sabemos para dónde vamos. Y, Señor, recibimos un 2021 de manera simbólica. Gracias por venir a fortalecernos, Señor. Hoy echamos fuera todo desánimo, toda dolencia. Padre, hoy nos afirmamos en el saber para dónde vamos porque tenemos una misión, tenemos una visión, tenemos palabra profética y estamos asidos de esa palabra profética, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Iglesia, vamos a tener un tiempo de congregarnos el 31 de diciembre. Les estaremos informando la hora, pero vamos a entregar el año en la presencia de Dios. Voy a invitarlos para que tomen una hoja, así no lo quieras hacer. Te vas a levantar con esta palabra porque es palabra de Dios para nosotros y te vas a levantar sobre todo desánimo a planear. Y voy a invitarte para que tengas una hoja allí, para que hagas metas, para que sigamos planeando. Porque el Señor está con nosotros. Los amo y los dejo con nuestro amado pastor. Un abrazo y como siempre, retroalimenten. Los bendigo en esta mañana en el nombre todopoderoso del Señor. Quiero decirles que la palabra que el Señor nos ha traído hoy es una palabra que siempre nos fortalece, nos enfoca y nos encamina siempre hacia esa esperanza verdadera que tenemos en Cristo. De hecho, Cristo es la esperanza verdadera. Así que yo les invito para que sigamos siendo encaminados hacia el Señor en una buena relación, en una buena comunión y que sigamos unidos bajo la unidad del Espíritu. En esta mañana yo te voy a invitar, yo creo que este es un tiempo donde si algo se ha probado en este tiempo es el corazón de la iglesia hacia el Señor.
de la iglesia en general, de cuánto la gente busca al Señor, cuánto es fiel congregándose, cuánto es fiel en una vida de comunión, en una vida de consagración. Entonces es importantísimo identificar en este tiempo que siempre el corazón necesita ser enfocado y necesita ser llevado en pos de la palabra, en pos de la voluntad y el propósito del Señor. Así que en esta mañana le damos gracias al Señor por esta palabra y yo te voy a invitar para que también seas una iglesia en este tiempo fiel en el área financiera, donde la Biblia enseña que el Señor, cada uno da como propuso en su corazón, pero también la Escritura tiene el principio de diezmos y ofrendas, así que sigamos siendo fieles al Señor en esta área y no descuidemos la obra del Señor, sino que permanezcamos firmes, dice la palabra, engrandeciendo su obra. Padre, doy gracias por esta iglesia, Visión, Vida y Poder. Gracias por aquel Señor amado que ha sido fiel, Padre, en principios de diezmos y ofrenda. Bendice, multiplica abundantemente en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por abrir puertas, gracias por proveer, gracias por prosperar, gracias por bendecir, Padre, la vida de tus hijos, y te damos gracias que donde tú eres el pastor, nada faltará. Por lo tanto, amado Señor, es un tiempo especial, Padre, de estar en tu presencia. Gracias. Hoy, Señor amado, oramos que tú nos sigas guiando, manteniendo, Señor, espiritualmente, Padre, con una buena relación, fuertes, pero también con vidas de consagración en nuestra vida personal, familiar, ministerial, en nuestra vida como iglesia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús también, por lo que tú has traído de enseñanza, Padre, en este 2020 a nuestra vida. Y delante de ti colocamos, encomendamos este 2021, Padre, para que tu gloria se manifieste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, iglesia, los bendecimos en esta mañana, en el nombre poderoso del Señor. Y bueno, que sigamos encaminados siempre hacia Él. Así que muchas bendiciones.